El método de toma de notas Cornell o método de toma de apuntes Cornell es un sistema de toma de apuntes creado en la década de los 50 por Walter Pauk, un profesor de educación en la Universidad de Cornell. Pauk recomendó el uso de este sistema en su libro, Cómo estudiar en la universidad. El método Cornell es una técnica de estudio para tomar apuntes en clase de manera que facilite la adquisición de datos para rendir un examen. Aunque no existe una mejor forma de tomar notas, el método Cornell permite obtener resultados inmediato cuando estudias, porque sistematiza la nueva información bajo parámetros fáciles de recordar, digerir y reproducir. División de la hoja para tomar notas. Estudiar para un examen implica leer libros, escuchar audios, ver vídeos y repasar notas de clase. La próxima vez que debas tomar nota de materiales de estudio o de lo que explican tus docentes, divide la hoja en secciones separadas por una letra I mayúscula gigante. Sobre la línea superior de la I mayúscula, escribirás el tema y la fecha en que viste el vídeo, leíste un material o asististe a clase. El espacio mayor es para frases y dibujos. Lo que queda bajo la línea inferior se utilizará para abreviaciones necesarias, de modo que cuando revises tus notas, recuerdes qué significaban esas palabras sin sentido aparente. Al lado izquierdo generas las preguntas que se tengan del tema que se esté tratando. Antes de comenzar, mentalízate para escribir enunciados cortos, claros y precisos que eviten confusiones cuando repases tus apuntes. Estudiar sobre un material limpio, sin tachones o ideas mezcladas, es la base para incorporar la información. Luego de documentar la información respetando las secciones de tu hoja, releerás tus notas de la columna derecha y agregarás ejemplos. Focalízate en las preguntas o aspectos claves de la columna izquierda porque serán las más importantes a la hora de rendir una prueba, ya que conducirán el hilo del tema y contendrán la información más relevante. Al finalizar el vídeo, libro, audio o clase, vuelve sobre tus notas y repasa con especial énfasis esta columna principal. Realízate preguntas sobre lo que escribiste, cuanto antes te autoevalúes, más sencillo será recordar lo importante después. Utiliza el reverso de la página para realizar un sumario con enunciados cortos que simplifiquen la información de tu esquema. Analiza por qué un dato es relevante, cuál es su pertinencia y qué puntos conducen el leitmotiv del tópico, para recitarlo posteriormente. Apelar a la reflexión te traerá mayores beneficios que memorizar, porque las ideas se conectan entre sí y las dotarás de sentido. El paso final es recitar en voz alta la información para adquirirla. Piensa en cómo se lo explicarías en pocas palabras a una persona que jamás escuchó hablar del tópico que estás estudiando, centrándote en las ideas principales y los detalles de apoyo que las enriquecen. El profesor Louis Gutmann fue director científico del Instituto Israelí de Investigaciones Sociales y profesor de Evaluación Social y Psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su obra dejó un legado de grandes avances en la teoría y la práctica del análisis de datos, el análisis factorial, el escalamiento multidimensional y la teoría de las facetas. Uno de sus primeros trabajos producido en el análisis de escalamiento se ha dado en llamar escalograma de Gutmann. Se puede decir que la preocupación de Gutmann en el desarrollo de una nueva visión de escalamiento se centraba en las puntuaciones obtenidas de escalamientos tipo Likert, donde dos personas que obtenían la misma puntuación no necesariamente manifestaban las mismas actitudes. La definición de escalograma de la cual partía, requería que, de alguna manera u otra, el posicionamiento de las personas en un continuo escalar correspondiente a una opinión o actitud, se correspondiera biunívocamente con esta. El foco de la exposición se encuentra en la relación entre indicadores de tipo cuantitativo y su correspondencia con interpretaciones de tipo cualitativo. Además, le otorga vital importancia al ordenamiento tanto de los estímulos como de las personas. La preocupación de Gutmann se centra en el desarrollo de un sistema de escalamiento que al mismo tiempo defina la relación conjunta entre sujetos y elementos de actitud, los que considera de la misma naturaleza. En definitiva, la respuesta a un escalograma de estas características debería presentar el siguiente patrón de respuestas. Se buscan reactivos que presuntamente aportan información sobre la escala en la que estamos interesados. Se definen dos alternativas de respuesta para cada ítem: acierto y error. Se administra la escala a una muestra amplia de sujetos. Se ordenan los datos en una matriz rectangular. Para cada ítem se cuentan las respuestas positivas. Se calcula el coeficiente de reproductibilidad. Se reordenan los reactivos desde el ítem que tiene el mayor número al menor número. Para cada sujeto se compara el patrón de respuesta.
se calcula la reproductibilidad marginal mínima, y el cálculo del coeficiente de escalabilidad. Si el coeficiente de escalabilidad es igual o mayor que 0,60, se calcula para cada sujeto su valor de escala, que se define como la suma de los elementos de su fila. Se reordenan los sujetos desde el sujeto que tiene el valor de escala más alto al que tiene el valor de escala más bajo. Finalmente, los valores de la escala se representan en una distribución de intervalos iguales de valores correspondientes a sujetos y escala en el orden correspondiente al puntaje total. Casi no existe ningún reactivo que se adecue al modelo propuesto. La presencia de un modelo triangular es una condición necesaria, pero no suficiente, para la adecuación del modelo a casos particulares. Existen mejores principios intuitivos para el desarrollo de modelos para atributos psicológicos. Rensis Likert fue un educador y psicólogo especializado en teoría sobre la gestión. En los años 60 y 70 sus obras fueron especialmente influyentes en las empresas japonesas. Sus estudios determinaron que los supervisores con mejores logros eran aquellos que fijaban su atención sobre los aspectos humanos de los problemas de sus equipos y aquellos que formaban grupos efectivos de trabajo con elevados objetivos de desempeño. La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí o no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. En la imagen se presenta un ítem Likert. Mientras que la suma de varios ítems Likert junto con las valoraciones del encuestado en cada uno de ellos, componen una escala de Likert. Entre los investigadores no hay un consenso claro al respecto. Probablemente el ítem más utilizado sea el de 5 niveles, pero también se utilizan de 4, 7 o 10. Lo que sabemos es que añadir niveles redunda en la obtención de unas valoraciones más diversas. Por otro lado, hay estudios que concluyen que, a partir de 8 niveles, los resultados obtenidos son los mismos que con 8, con lo que añadir niveles no redundará en una mayor variación en los resultados. Parece pues que lo óptimo son los ítems con 7 u 8 niveles. El valor asignado a cada posición es arbitrario y lo determinará el propio investigador o el diseñador de la encuesta. Dado este valor, podremos calcular la media, la mediana, o la moda. La mediana y la moda son las métricas más interesantes. Normalmente, en investigación, los datos obtenidos los tratamos como un intervalo, no como datos ordinales, si bien cabe señalar que en la literatura hay un amplio debate metodológico al respecto. Una vez terminado el cuestionario, cada ítem puede ser analizado separadamente o bien, en determinados casos, las respuestas de un conjunto de ítems Likert pueden sumarse y obtener un valor total. Desde el punto de vista del diseño del cuestionario, es una escala fácil de construir. Desde el punto de vista del encuestado, le ofrecemos la facilidad de poder graduar su opinión ante afirmaciones complejas. En Internet funciona especialmente bien. Es muy visual, el encuestado puede realizar comparaciones entre ítems, así como modificar y ajustar su respuesta fácilmente. Dos personas pueden obtener el mismo valor en la escala Likert, habiendo realizado elecciones diferentes. Es difícil tratar las respuestas neutras, del tipo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los encuestados tienden a estar de acuerdo con las afirmaciones presentadas. Charles Egerton Osgood fue un psicólogo norteamericano conocido por el desarrollo, junto con Sukhi Tannenbaum, de una técnica de medición por escala del significado de los conceptos, conocida como diferencial semántico. Durante la Guerra Fría, Osgood desarrolló el análisis de las relaciones internacionales con el que esperaba, tras una serie de pasos, que las potencias internacionales abandonaran de manera conjunta la carrera por las armas nucleares. Es un instrumento de evaluación psicológica creado por Charles Osgood en 1957, donde se plantea que un concepto adquiere significado cuando un signo o palabra puede provocar la respuesta que está asociada al objeto que representa. Es decir, se reacciona ante el objeto simbolizado. El diferencial semántico es un procedimiento destinado a medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos, situaciones o personas para los encuestados. Concretamente se mide esa significación a partir de la situación del concepto del objeto analizado en un espacio semántico de dimensiones valorativas. La técnica se desarrolla proponiendo una lista de adjetivos al sujeto, que él ha de relacionar con los conceptos propuestos.
Los adjetivos se presentan en forma bipolar, mediando entre ambos extremos una serie de valores intermedios. Para establecer el diferencial semántico de un objeto, situación, hecho o persona, se proponen pares de adjetivos contrapuestos, y se pide al encuestado que sitúa la cercanía a cada extremo del par en una escala de 7 grados. Para el caso de la investigación educativa, la construcción del diferencial semántico comienza con la elección de los conceptos o cuestiones relacionados con el campo formativo que se quiere analizar. En este caso, la elección viene determinada por los objetivos planteados ya sea a nivel de programas de estudio o el planeamiento del problema a investigar. Los pares de adjetivos deben estar situados con distintas polaridades, se trata de evitar que el entrevistado piense que uno de los lados es el bueno y tienda a él. Aplicando esta técnica se obtiene una serie de puntuaciones o posiciones espaciales para cada alumno, o sea, el significado de ese concepto para cada uno. A partir de esta información se puede localizar grupos de entrevistados con perfiles análogos, y relacionarlos en base a determinadas características sociales o personales con las respuestas a otras cuestiones. Se trata de una prueba semiobjetiva, pero no es un test, ya que se amolda a lo que el investigador quiera evaluar, por lo que no hay conceptos ni escalas tipificadas.